son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 270 millones de pesos. Otra edición de Chacra TV Noticias, 60 minutos de actualidad a partir de este momento, donde vamos a ampliar, entre otros, los siguientes temas. China aspira a alcanzar una producción total de carnes de 89 millones de toneladas en 2025. El gobierno asiático presentó un plan para alcanzar la producción de carnes en 89 millones de toneladas hacia el año 2025, lo que implica un crecimiento anual del 2,8% con relación a los 77 millones y medio de toneladas de 2020. Más de 10.000 hectáreas forestales se quemaron en los incendios de Corrientes. Un documento de la Sociedad Rural Argentina alertó en relación a la producción forestal que, según estimaciones oficiales, se quemaron ya más de 10.000 hectáreas. El IPCBA participará de las más destacadas ferias internacionales este año, siempre y cuando las condiciones de la pandemia lo permitan. Entre el 22 y el 24 de marzo, el IPCBA va a participar junto a empresas exportadoras en la Feria Cial América, que se va a llevar a cabo en Las Vegas, Estados Unidos. Pronóstico climático para los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional. Para este jueves, chaparrones, 21 grados la mínima, 25 la máxima. Para el viernes, despejado, 17 la mínima, 28 la máxima. Para el sábado, 19 grados la mínima, 28 grados centígrados la máxima, con tormentas aisladas. China aspira a producir más ganado, a producir más carne y en tal sentido señaló que tiene un plan hacia el año 2025. Este plan quinquenal apunta a modernizar la agricultura y por otra parte a alcanzar una producción de carne de 89 millones de toneladas. Esto implicaría un crecimiento medio anual del 2,8%. Según la presentación, la producción de carne de cerdo se mantendrá estable en torno a los 55 millones de toneladas, la de ave tendría que alcanzar los 22 millones de toneladas, la de vacuno 6.800.000 toneladas y la de cordero 5 millones de toneladas. Algunos expertos dudan que China necesite 55 millones de toneladas de carne de cerdo en el futuro, ya que más consumidores se inclinan por otro tipo de proteína animal, como por ejemplo el pollo y la carne vacuna. Jorge Bassi, de Bunge, conversó con nosotros con relación a las campañas de trigo y de maíz pasadas. Esto es, ¿cuánto se incorporó de fertilización? ¿En qué estadio estamos respecto del uso de fertilizantes? ¿Hemos evolucionado en ese orden? ¿Cómo está hoy la relación insumo-producto? ¿Hay novedades para Expoagro? Respondió a estas y otras preguntas. Bueno, fue una buena campaña de fertilización. Hace 5 años que el consumo de fertilizantes viene en aumento, desde que hubo un cambio de reglas, el trigo y el maíz pasaron a ser de nuevo protagonistas de la agricultura argentina. Año a año el productor fue animándose a hacer más superficie, pero además a utilizar una mayor dosis de fertilizante por hectárea. El caso de éxito de trigo, de esto es el trigo. El trigo, yo siempre digo que es el aprendizaje que el agro debería tratar de llevar a otros lugares. ¿Por qué? Porque
Llegamos a una cosecha 2015 donde hubo muy poco volumen de exportación y encima con problemas de calidad. El trigo se había fertilizado con lo que se podía hacer en ese momento, que era muy poco. Y terminamos hoy una cosecha de trigo que tuvo un saldo exportable realmente récord histórico, con buenos niveles de proteína, lo cual permitió que Argentina acceda a los mercados de mayor precio, lo que se refleja en el precio de la pizarra. Entonces, el impulso de este año en el crecimiento lo dio el trigo. El trigo realmente logró muy buenos rendimientos con calidad gracias a la fertilización, y la fertilización logró tener un récord de consumo gracias al trigo. Cuando llegó el momento de las gramíneas, como vos venías diciendo, empezaron de las gramíneas de verano, maíz principalmente, y bueno, también el momento del verano con la soja, empezó a pesar el aumento de fertilizantes que se venía dando a lo largo del año. Las relaciones insumo-producto pasaron de ser a principio de año excelentes, prácticamente las mejores de la historia, a estar por encima de los promedios históricos. Y ahí hubo una breve retracción en noviembre-diciembre. Igual tenemos un año récord de consumo. El productor como que entró a la campaña de maíz recalculando entre problemas de seca y problemas de altos precios. Pero nos deja una campaña récord de fertilizantes, 5 años de crecimiento continuo. ¿Cómo vemos esta campaña que se empieza a vislumbrar ahora? Los precios de los granos son muy interesantes. Los productores ya no los agarra por sorpresa, la suba de fertilizantes ya la han visto en el último trimestre del año pasado, están empezando las primeras cotizaciones, hay diferencias entre los nitrogenados que se están ajustando a relaciones insumo-producto más históricas que los fosfatados. Hay mucha discusión, pero lo que sí vemos es que el productor entiende que lo mejor es producir bien, entiende que este recorrido aprendido de altos rendimientos y buena calidad en trigo es el camino. La verdad que la refertilización que hubo en enero y febrero de los maíces fue extraordinaria. Ya generamos una base de conocimiento, de práctica muy importante, que ahora se pone un poco en discusión por las relaciones insumo-producto, pero yo creo que estamos maduros como para sobrellevar eso y tener otra vez una buena campaña. Hemos mejorado, aquí estamos, pero ¿dónde podemos estar y dónde deberíamos estar como país productor? Sobre todo después del fuerte crecimiento del maíz. Claro, hay una parte que está bueno decir, no podemos tener más el discurso que tenemos en el 2016, qué lejos estamos. Bueno, llegamos a las 140 millones de toneladas, con un muy buen crecimiento de trigo, maíz, especialmente, algo de cebada. Se mejoraron en muchas regiones las rotaciones. Las rotaciones han hecho que, lo vamos a ver en los próximos mapas, se aporte mucho más carbono al suelo, se tienen que estar mejorando los suelos, los niveles de materia orgánica, los niveles de estructura. Y la verdad que eso nos prepara mejor a los nuevos desafíos, a estos vaivenes que tenemos en este momento, por ejemplo, de mercado, a los nuevos desafíos que marca, por ejemplo, el cambio climático. Tuvimos una campaña recontra seca, después se disparó una andadada de lluvias y lo que es la estructura del suelo, que sea un suelo fértil, poroso, que las raíces puedan crecer en él, te da muchísima estabilidad para la seca, para guardar agua, para que esa agua sea potencialmente utilizada por el cultivo, porque las raíces pueden crecer bien, o para hacer que la lluvia entre y no corra por arriba de la superficie. Entonces, cuidar en cualquiera de los desafíos que vienen, esto que estamos haciendo hoy, que estamos cuidando mejor el suelo, ya es muy importante. Y después los desafíos te los va marcando la propia agricultura, la introducción de micronutrientes, que era algo que estábamos viendo cuán importante podía ser hace 6 años. Hoy prácticamente el 60% de los suelos tienen que usar zinc. Terminar de usar bien el azufre para que la fertilización balanceada haga, por ejemplo, en una campaña como esta, que el fósforo es caro, haga que el fósforo le podamos sacar la máxima eficiencia. Lograr los rendimientos que se ven en parcelas de ensayo. El viernes fue una gira y veíamos en parcelas 14.000, 16.000 toneladas de maíz, lograr ese salto.
Pero Argentina ya pegó una parte. No podemos ir con el discurso de cuando estamos estancados alrededor de 100 millones de toneladas. Dimos un salto y ahora lo que tenemos que terminar es de cohesionarlo y enfrentar los nuevos desafíos. Ya lo dije, cambio climático, suelos, malezas. Son desafíos que el productor sabe que tiene que seguir mirando y mejorando su sistema para lograr anticiparse y traspasar esas dificultades. Y desde Bunge, ¿cómo se preparan para eso y cuál es el vínculo y la relación con los productores? Bueno, de Bunge lo que estamos haciendo es trabajando mucho más cerca en el territorio, y lo digital también nos ayuda a estar más cerca del productor. Hoy estamos prácticamente en todos los negocios clásicos de exportación de granos, pero crushing molienda de girasol, molienda de soja. En girasol llegamos con la botella y vamos a regalar botellita en el stand de Expoagro para aquellos que nos visiten y vean todo esto que estamos mostrando, ¿no? O sea, llegamos de un insumo fundamental como es el fertilizante a después transformar los granos en aceite comestible, biodiesel, en el caso de maíz, bioetanol, para alimentación animal, todo lo que es harinas de soja, del EGC con el caso del maíz. Estamos moliendo trigo también y haciendo acuerdos con industria alimenticia para trigos de calidad muy específica. Y todas esas son ventanas de negocios que nos acercan mucho al productor y que nos obligan a estar a la vez nosotros muy cerca y muy al servicio de lo que el productor necesita. Es una empresa muy integrada con muchos activos en la Argentina, lo que te obliga a esto, a estar todos los días. Como el productor, tenemos que levantar la cortina, decir presente, hacer ingresar a la gente a trabajar a las fábricas, y eso hay que moverlo. Y lo que es específicamente para fertilizantes, en Expoagro vamos a estar mostrando una app que puede ayudar mucho a los técnicos, y yo creo que lo van a ver así, a diseñar sus estrategias de fertilizantes. Vamos a mostrarte ahora algunas de las tareas que desarrolla el máximo organismo sanitario nacional, el SENASA, en la provincia de Santa Fe. Como primera medida, la idea es seguir reforzando al personal en cuanto a sus necesidades para los trabajos cotidianos, seguir reforzando la territorialidad, la presencia del SENASA en territorio y la cercanía con los productores a través de las diferentes entidades y a través de productores puntuales que se vayan acercando y comunicándonos sus necesidades en todas las áreas, ya sea en inocuidad a través de los diferentes frigoríficos, ya sea en sanidad animal a través de las oficinas locales, protección vegetal. Hoy estamos justamente en el mercado visitando, tuvimos una reunión muy interesante con el director, Carlos Otrino. Tuvimos algunos intercambios muy positivos de trabajo y bueno, esa básicamente es el lineamiento, seguir trabajando también con el tema de que los insumos lleguen bien a todos los puntos de la provincia, tratar de seguir recuperando la flota de vehículos y básicamente con eso vamos a llegar a lograr la presencialidad que queremos del SENASA en el territorio. Venimos de trabajar en conjunto con el Banco de Alimentos de Santa Fe y además seguimos en contacto, por supuesto, con colegios médicos veterinarios, con el Ministerio de la Producción y demás entidades, CARFE, CAFRISA. Con todas esas entidades tenemos un diálogo muy fluido y una comunicación permanente. Y bueno, es lo que consideramos que es la clave para poder llegar a todos los rincones de la provincia con presencia del SENASA fuerte. Nos vamos ahora a esta interacción pública-privada que les vamos a contar desde el INTA Rafaela con el establecimiento San Francisco. Fíjense cómo trabajan en este tipo de agricultura. Tenemos un establecimiento de 120 hectáreas. Siempre tratamos de enfocarnos en lo que hoy se conoce como el manejo agroecológico, que consiste en armar un proceso productivo en función de la óptima utilización de los recursos propios naturales. Entonces hacemos cría vacuna
Y el manejo de las pasturas, que tiene entre 40 y 50 años, se hace con lo que se conoce como pastoreo racional intensivo, que es un manejo acorde a las necesidades de las plantas y de los animales. En este caso, el productor, a través de varios años, ha hecho un manejo que ha incrementado notablemente la producción de este pastizal. Y este manejo ha consistido en la introducción de algunas especies, sobre todo especies invernales, y que ha resultado en la actualidad en un pastizal que tiene una producción de aproximadamente 7.000 a 7.500 kilos de materia seca por hectárea, y principalmente se destaca que tiene una producción de forraje bastante continua a lo largo del año. Le propusimos hacer un sistema silvopastoril, sobre todo pensando en la zona de bajo consuelo salinozoico. La idea es que este sistema de forestación se incorpore al sistema productivo general, donde nos permite, por un lado, obtener mejoras como servicios ambientales que van a ser la sombra y mejoras en las condiciones de las pasturas, pero también nos va a ir permitiendo tener mayor producción con otros productos posibles, como puede ser la madera o puede ser los frutos de la algarroba. En Río Negro la ganadería está teniendo un crecimiento ininterrumpido, lo dijo el ministro de la Producción de esa provincia. Pude recorrer la rural entera sin el contexto de lluvia, que bueno, que estamos celebrando en realidad esta lluvia porque gran parte de esta actividad depende pura y exclusivamente de la pluviometría, que realmente ha sido crítica ya de hace algunos años y principalmente este año, con una sequía importante. Así que bueno, es un motivo de celebración más allá de la complejidad que le da la recorrida, pero lo que seguimos viendo es un esfuerzo muy grande, principalmente la rural, de recuperar este ámbito que se había perdido y que es volver a la familia a la actividad agropecuaria, mostrarle las actividades por dentro, esto de familiarizar todo el trabajo que hay día a día en el campo, en la ruralidad, porque a veces uno ve la lana o la carne como algo completamente natural y me parece que por ahí no hay que naturalizarlo, sino hay que realmente poner en valor todo lo que es la cadena, el esfuerzo, la cantidad de gente que interviene en una actividad económica como esta. La sociedad rural haciendo ese enorme esfuerzo y por otro lado los productores que uno va viendo también como han hecho toda esta reconversión genética, ver hoy realmente carneros de punta en todas las rurales que recorremos en la provincia, también a uno lo llenan de orgullo de saber que hay una fuerte inversión a una actividad que a veces desde la urbanización se la ve como algo ya prácticamente en extinción, pero cuando uno recorre la provincia se da cuenta que es una actividad muy pujante, con mucha fuerza, con mucho movimiento económico y que lo que se tiene que seguir generando es más arraigo, ¿no? Esto que decía la gobernadora, de mantener la ruralidad, la tenencia de los campos, trabajar fuertemente para que esa ruralidad no solo se mantenga, sino que crezca. Principalmente este de la tierra de la ley que va a promover la gobernadora a partir del inicio de sesiones legislativas, me parece que no es un tema menor. Creo que viene a resolver una problemática histórica que tenemos inclusive en que en la no regularización de la tierra muchas veces nos cuesta inclusive acompañar al productor, porque para darle un crédito tenemos que tener esa tenencia inclusive, o para darle un acompañamiento dentro de las comunidades también es necesaria esa tenencia. Así que esto viene a solucionarlo, más allá de las líneas de financiamiento históricas, el fortalecimiento de forraje, lo que ya viene trabajando la provincia. Pero sí me parece que tenemos que tener mirada de mediano plazo a partir de esta política de cambio climático que ya hoy realmente no tenemos alternativa de mirarla y trabajarla como algo estructural, ya no como esa emergencia que nos toca, la nevada que nos toca o la sequía que nos toca, sino es algo estructural que vamos a tener que tener una política de Estado mucho más activa sobre ese tipo de temática y me parece que ya el productor lo vivió en carne propia mucho más fuerte y creo que hoy está dispuesto a trabajar en una mesa conformada por todas las patas, y esto es el Estado, la parte pública, los productores, los municipios, el INTA, SENASA, absolutamente todos, tratando de no quedar con una coyuntura eterna, sino con una mirada más de mediano plazo. Un federalismo concertado. Les contamos ahora sobre una experiencia de elaboración de leche fortificada en base a algarroba. Nutrifor elabora productos hechos con harina de algarroba de producción local. La producción creció con el paso del tiempo y brinda fuentes de trabajo a más de 150 familias de diferentes comunidades aborígenes y criollas que participan de la cosecha. Al final del proceso, la empresa Alimentos Nutritivos Formosa adquiere estos productos para su posterior elaboración y distribución a través de los programas sociales. En los últimos 4 años, la producción de harina de algarroba creció, logrando una cosecha de 2.250 kilos, donde participan
Como te mencionaba antes, más de 150 familias. ¿Cómo es el proceso de producción? En primer lugar, las familias de la zona se abocan a la cosecha de la chaucha y se caracterizan por ser un gran grupo de mujeres que desde el mes de octubre comenzaron con la recolección. Conocen con profundidad todo lo que concierne a la cosecha, los lugares específicos y la búsqueda de los algarrobales más grandes y dulces. Luego de contar con las chauchas, otro grupo de personas realizan el proceso de selección y se encargan de armar los secaderos que se colocan a 1 metro de altura con media sombra y se preparan de esta forma los nylon para cubrir en caso de lluvia. Una vez que está lista la chaucha en los primeros 15 días que se cuenta con buen sol, se puede proceder a la molienda. En esta etapa hay otro tercer grupo de personas que trabaja con 2 molinos chicos y trituran la chaucha hasta obtener la semilla. Esta es la etapa del proceso donde se crean puestos de trabajo en la sala de molienda a 15 personas que trabajan con muchísimo empeño. La producción de la harina de algarroba conlleva un proceso de cosecha, almacenamiento, selección y secado de la chaucha. Luego se hace la limpieza, el lavado, la molienda y el tamizado para envasar. A esta acción, los productores consideran como un gran logro porque ya en el quebracho se incorpora el agregado de valor a este producto ancestral de mucho valor nutricional. En principio se compraron aproximadamente 5.500 kilos de chaucha y se logró una enorme producción de harina fina de algarroba. Es importante señalar que desde el inicio de esta actividad, la planificación contó con el acompañamiento del Ministerio de Producción y Ambiente junto al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. Le voy a comentar cómo se elabora la leche con algarroba fortificada con vitamina C, vitamina complejo B y zinc. Sería prácticamente como simular una leche chocolatada, ya que tiene casi el mismo sabor, casi las mismas propiedades que un cacao, pero más saludable. Ingresa la materia prima, que en este caso la algarroba, viene a la planta de esta manera, en 2 envases. De esa manera se evita que haya una contaminación por el exterior. Hay un área que se llama control de calidad, que se encarga de observar cómo viene, si viene de manera óptima el producto, pasa recién al área de elaboración. En la planta alta se realiza la formulación del producto, pasa a la planta baja a donde se produce el envasado y finalmente se toma una muestra y pasa nuevamente al laboratorio. Si el resultado fue óptimo, sale al consumidor final. Pasamos ahora a otro tema, tiene que ver con el Banco de Alimentos de Rosario. Fue seleccionado especialmente para el desarrollo de una investigación internacional. La verdad que es un gran orgullo que fuimos seleccionados entre todos los bancos del mundo. 8 bancos fueron seleccionados para hacer este ROI y medir el impacto social que tienen los bancos de alimentos. Con un mapeo de todas las organizaciones. Nosotros aparte también hicimos un poquito de trampa porque en realidad lo que hacemos, vamos a mapear todas las organizaciones que fueron en Contagiemos Solidaridad. O sea que vamos a tener todo un trabajo de territorio de toda la región, todo Rosario, y no únicamente las 330 organizaciones que están trabajando en este momento con el banco. La idea es tener precisamente un detalle minucioso de cómo este tipo de acciones llegan a los que más lo necesitan, ¿no? De qué manera, con qué celeridad, con qué cobertura, como mencionaban ustedes. Claro, en realidad este es un estudio para ver el impacto que tiene, ¿no? O sea, cada peso, cómo impacta la inversión. Lo lógico es que uno compra un peso de comida y entrega un peso de comida. Bueno, nosotros los bancos de alimentos en realidad potenciamos eso, porque como trabajamos con el recupero, con el no desperdicio, muchas veces un peso son 4 pesos. Entonces por eso es lo que medimos y también se hace todo el mapeo de cómo se llega a las organizaciones sociales y a cuántas personas estamos asistiendo. Han sido 2 años muy duros, muy difíciles, ¿no? Y ustedes tuvieron dentro de muchas organizaciones intermedias un rol fundamental en pandemia. Sí, tal cual. Desde que arrancó la pandemia, el Banco de Alimentos tuvo un rol fundamental
acompañando las políticas públicas desde el sector privado, desde las organizaciones civiles, asistiendo a más de 1.600 organizaciones desde el 2020 con el plan en conjunto con el gobierno. ¿Cómo se encara esta etapa? Entonces, cuando ya la pandemia parece darnos un poquito de respiro, teniendo en cuenta que las necesidades de muchas familias, de muchas personas, sigue siendo importante, ¿no? Sí, tal cual. El Banco de Alimentos asiste actualmente a 330 organizaciones. También tenemos la misma cantidad en lista de espera. Obviamente eso se debe a que el volumen de donaciones no da abasto para asistir a todas las organizaciones que realmente lo requieren. Pero bueno, la idea es incorporarla a todas y tratar de buscar más donaciones para llegar a más organizaciones. Vamos ahora a Entre Ríos. Allí Gianluca Barreto, que es corresponsal de Chácara TV en esa región del país, estuvo visitando un establecimiento porcino y entre otras cuestiones averiguó acerca de cuál es el costo hoy de llevar adelante una granja de esta naturaleza. Seguimos en la zona de Lucasur, cercanías de Villaguay, donde hablamos con la familia Rugier sobre el proceso de engorde, el proceso de crianza de los cerdos y cómo se lleva al mercado y a cuánto quilaje. Nico y Teresa, ¿cómo es la producción del cerdo aquí en Entre Ríos y los costos con la suba del alimento? Si sigue siendo rentable, digamos, tener cerdos, cuidarlos y luego llevarlos al mercado. Ahora hemos tenido, por suerte, un buen acompañamiento de precio con el cerdo, así que sigue siendo rentable el negocio. Hubo momentos donde bajó bastante la rentabilidad, te diría casi al punto de ser nula, pero ahora ha acompañado bastante, por suerte, el crecimiento de precio, acompañando, así que es rentable, todavía es rentable con los precios del cereal. Tenemos 80 madres, son choice, y cada madre da más o menos entre 10 y 15 lechones. Las madres están acá en este corral, junto con las otras cerdas que están para parir, y después tenemos en el otro galpón el sector de crianzas. Bien. Se las alimenta con maíz, y núcleo de cada uno depende de la edad del animal. Hay una fábrica de alimentos que es donde se hace y tenemos 2 empleados que son los que y Speller también. Nosotros abastecemos el 100% de los cerdos que ocupamos en el supermercado, se vende ahí y generalmente hay un remanente semanal, se está sacando cargas semanales en donde se alimenta, ya digo, el 100% de lo que se consume en el súper, cerdo fresco, y hay un remanente que se vende en las carnicerías de la ciudad, que también nos da un beneficio. Así que por ahora nos mantenemos con ese sistema y la idea es, el proyecto está para ampliarlo a 160 madres el criadero, que va a ser uno de los más grandecitos acá en la zona de Lucasur, que no hay prácticamente. En la zona de Villaguay hay bastantes criaderos, pero en la zona de Lucasur no hay criaderos casi. Y como es, el proyecto es ampliarlo a 160 madres para abastecer toda la zona de Villaguay, no solo las carnicerías de la ciudad, y empezar con un poco de corte para envasar al vacío, para vender en los locales, los comercios más chicos. ¿Cómo es el proceso al lugar a donde lo van adaptando aquí en los galpones? Mira, acá el sistema que se usa es de confinado 100%, donde la madre gesta en una jaula, luego cuando está por parir, a 2 semanas aproximadamente de parir, se la lleva a otra jaula con más lugar para que tenga los lechones y se llaman parideras, donde evita que la cerda aplaste el lechón, así reduciendo las pérdidas también. Y ahí se crían 21 días aproximadamente, después el lechón se desteta y se lleva a la zona de destete, que es un corral a donde están todos los lechones destetados de la misma cerda. Acá se trabaja con sistemas cada 21 días, cada vez que se destetan 8 o 10 madres, depende cómo se haya logrado la inseminación. Se destetan de 8 a 10 madres, destetando más o menos un promedio de entre 90 y 100 lechones de todas las madres. Y ahí se llevan los 100 lechones a un mismo corral donde ya se hermanan desde lechones, ahí van creciendo
y a los 45 días aproximadamente se los lleva al otro galpón que decía mi madre, que es el sector de engorde, en donde ya quedan hasta la faena, que más o menos se está faenando entre 100 y 110 kilos, que es lo que pide el mercado, ese volumen de cerdo, donde no tiene mucha grasa y la carne sigue siendo bastante magra. Claro. Ustedes bien me decías que hacen inseminación. ¿Es de los padrillos? ¿Acá tienen padrillos, sacan las muestras de acá o compran en algún otro lugar? No, acá hay padrillos sí, pero es solamente para recelar, que significa que es para detectar el celo en la cerda, se lo pasea y después se usa semen de centros de inseminación de acá de la zona, que ellos se dedican a extraer y ya te venden la dosis, todo, ¿viste? Informó desde la provincia de Entre Ríos para Chacra TV, Gianluca Barreto. Hacemos aquí una pausa en la información, enseguida volvemos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 415 millones de pesos. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 415 millones de pesos. Será una de las atracciones en la tradicional Cial de París, que será en octubre, y en la China International Import-Export de Shanghái en el mes de noviembre. Seguimos con más información. En este caso nos vamos a ir hacia la provincia de Tucumán. Allí estuvo visitando la provincia Jorge Argüello, quien es el embajador argentino en los Estados Unidos, acompañado por el jefe de gabinete, Juan Mansur, donde estuvieron recorriendo varias empresas. Según el embajador, la provincia de Tucumán tiene un potencial enorme para poder aumentar sus exportaciones rumbo a los Estados Unidos.
La razón de mi presencia hoy en Tucumán tiene que ver con la capacidad exportadora de la Argentina en general y en particular de la provincia del Tucumán. Tucumán tiene una oferta exportable sumamente interesante que encaja con lo que son las demandas del mercado de los Estados Unidos. Estamos hablando del mercado más exigente del mundo y estamos hablando de la provincia argentina más pequeña. Sin embargo, la provincia argentina más pequeña tiene la capacidad de acomodar su producción y colocar su exportación en ese mercado tan exigente. ¿A qué venimos? Vinimos acá porque estamos convencidos que podemos multiplicar todavía más la capacidad exportadora de la provincia. Ya con el gobernador estamos programando los próximos pasos y vamos a empezar a identificar entonces los nuevos nichos de oportunidad y a generar equipos mixtos, conjuntos, para hacer el seguimiento y tener el mejor resultado en el menor plazo de tiempo posible. Lo que hoy está planteando nuestro gobierno a nivel nacional es lo que yo acabo de comentar. Tiene que ver con generar las condiciones para la inversión. Y la inversión productiva obviamente trae trabajo. Y esto es lo que hoy buscamos. Tucumán tiene las condiciones y tiene la potencialidad de un gran desarrollo hacia un futuro cercano. Porque tiene las universidades, tiene los institutos científicos, están las condiciones dadas para este salto cualitativo. Entonces, si a la inversión le sumamos un recurso humano capacitado y paralelamente a eso vamos generando las condiciones para generar nuevos mercados o incrementar los mercados que hoy ya tenemos, bueno, esta es la manera de empezar a resolver esta situación. Y de Tucumán nos vamos hacia la zona de Junín, porque allí el distrito sigue realizando los trabajos que tienen que ver con la fumigación. Estuvimos haciendo trabajos de fumigación en los pueblos, porque bueno, este mosquito aparece en esta época que comenzó a llover y la característica de este mosquito, que es el Aedes albifasciatus, es conocido también como mosquito charquero, deposita sus huevos principalmente en zonas inundables, en zonas donde están charcos secos, en los bordes de los charcos, en el barro. Entonces el huevo puede permanecer ahí latente meses, muchos meses. Entonces ante la aparición de lluvias, el charco o estas zonas inundables se inundan, mojan a este huevo y en 24 horas eclosionan, y fue esta invasión de mosquitos que estuvimos viendo esta última semana y ahora que está amainando un poquito más. Dura más o menos en el ambiente este mosquito alrededor de 2 semanas. Así que bueno, nada, se va a ir tranquilizando toda la situación. No obstante, este mosquito no es tan citadino, es de zona rural, de la zona periferia, pero bueno, también pueden estar en los domicilios. Preferentemente no elige estar dentro de las casas, pero bueno, se sugiere igualmente usar mosquiteros, tabletas, ¿no? Repelente para la gente también para uso cotidiano, sobre todo durante el día, porque también tiene hábitos diurnos, a diferencia del Aedes aegypti, que tiene otros hábitos, es más a la primera hora de la mañana o a últimas horas de la tarde. Así que bueno, un poco la idea es esto, ¿no? Que la gente pueda conocer cuáles son los hábitos de este mosquito, que como recién dije está durante el día, así que hacer hincapié en el uso de repelentes y bueno, y cubrirse con mangas largas, ropa preferentemente también clara. Es un mosquito que está en toda la región, sobre todo en Sudamérica, hay un montón de especies, este es el más común, junto con el Aedes. A diferencia del Aedes, justamente este mosquito en este momento no reviste importancia sanitaria en la región, ¿no? Nos vamos ahora a Paraguay. Saben ustedes que ha crecido fuertemente la producción porcina en los últimos años y en tal sentido también están divulgando información para la ciudadanía en cuanto al consumo de carne de cerdo. ¿Cuáles son los mitos que existen en torno a ello? El informe. En la sociedad paraguaya hace muchos años, desde nuestros abuelos, está instalado y arraigado muy fuertemente
los mitos que convierten o que hacen de que la negociación de la carne porcina también esté frenada, ¿verdad? Se hablan muchas cosas, se hablan cosas, incluso diríamos fuera de lugar con respecto a lo que es realmente el consumo de la carne de cerdo. Bueno, se habla de que la carne es muy grasa, es nocivo para la salud, y esto convierte a la carne de cerdo como un enemigo silencioso y potencial para el consumo del ser humano. No es tanto así. La carne de cerdo ofrece un buen aporte nutricional. Además, está clasificada como carne magra. No se puede catalogar o conceptuar al cerdo como un animal o como una producción que no es apto para el ser humano. De hecho, si hubiera sido así, no se tendrían grandes industrias, ¿verdad? Y bueno, además de eso, está instalado que la carne de cerdo es una carne muy especial y que tiene un costo muy elevado. De hecho, sabemos que la carne de cerdo, el consumo de la carne de cerdo está más instalada en la sociedad en épocas de fiestas, porque se supone que el paraguayo está reservándose para esos tiempos, ¿verdad? Y nosotros sabemos, no hace falta ni hacer demasiado análisis con respecto a eso. Sabemos que visitando las góndolas de los supermercados y haciendo un paralelismo comparativo en precios, vamos a encontrarnos con algunos fenómenos que no necesariamente convierten a la carne de cerdo como algo muy caro. Por otra parte, se piensa de que la carne de cerdo no se puede consumir en forma normal como se hacen otro tipo de carne, ¿verdad? Como la carne vacuna o como la carne de aves, por ejemplo, ¿verdad? La carne de cerdo es muy versátil, se puede consumir en cualquier momento, en cualquier día de la semana, se puede preparar un rico guiso, desde un rico guiso hasta un costillar de un fin de semana. Es muy apetecible. Independientemente a todo eso, la carne de cerdo no tiene fecha de vencimiento con respecto a terneza, por ejemplo, ¿verdad? No hemos escuchado en ningún lugar, yo por lo menos particularmente no he escuchado de alguien que diga que la carne de cerdo es muy dura. No, a medida que va corriendo el tiempo, la carne de cerdo sigue teniendo la misma terneza y la misma calidad, ¿verdad? Independientemente a todo eso, convengamos de que la carne de cerdo es muy fácil de manejar. La grasa potencial que pueda tener cualquier carne de cerdo se puede retirar del mismo en forma visible, porque es muy notorio. Entonces, abriéndole un canal se puede separar fácilmente, si en definitiva eso fuese el problema, ¿verdad? Bueno, y esa es un mito, vuelvo a repetir, que está instalado en la sociedad desde hace mucho tiempo y tienen sus bases principalmente, que es la higiene del cerdo y la nutrición, la higiene y la nutrición principalmente, ¿verdad? Después iríamos en otros aspectos. Sabemos de que los cerdos que se crían a traspatio, o los cerdos que se criaban o que se siguen criando en forma minoritaria hasta ahora, se crían en ambientes poco saludables, pero si vamos a interiorizarnos, o si nos interiorizamos un poco más en la cría de cerdo industrializada, vamos a ver de que los cerdos están en un ambiente sano, en un ambiente agradable. Inclusive hay granjas tecnificadas que tienen acondicionadores de aire en verano y calefacción en invierno para poder aguantar la producción, ¿verdad? Y la nutrición de los años anteriores, de lo que se encargaban, como ya dije, nuestros abuelos estaban básicamente estaban hechos con algunos materiales como desechos de comida, desechos de verduras,
en fin, cosas que ya no servían en la casa, ¿verdad? Actualmente eso se ha convertido ya a destiempo, digamos, porque hoy estamos usando balanceados que tienen un alto contenido de maíz, un 60-70% tenemos de energía con el maíz y soja como proteína, y también contienen núcleos que en definitiva colaboran para dar cumplimiento con el requerimiento nutricional del cerdo, de manera que mal podríamos pensar de que el cerdo, la carne de cerdo en sí, es nocivo para la salud, siendo que proviene de una alimentación básicamente natural. No podríamos pensar en ningún momento de que la carne de cerdo no es apta, vuelvo a repetir, para el consumo humano. Ciencia y tecnología. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció en el día de hoy un plan para el desarrollo justamente de la ciencia y la tecnología. En el inicio de su alocución dijo que todos aquellos que egresamos de la universidad pública estamos orgullosos de ella. Esto decía el presidente. Escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Primero, felicitaciones por este maravilloso edificio. Estoy saludando al decano de Ciencias Exactas, que en verdad es un edificio formidable, impactante. También a vos, Alberto, porque es un edificio de nuestra universidad. Todos los que salimos de la UBA somos hijos de la UBA y sentimos, cuando vemos estas cosas, un enorme orgullo de nuestra universidad. ¿Cómo sentimos el mismo orgullo de pertenecer a la universidad pública? ¿No? Escuchaba con atención recién a la vicerrectora de la Universidad de Quilmes. Cuántas cosas importantes e interesantes dijo, como todas las que se han dicho aquí. Lo escuchaba a Daniel hacer hincapié y también a la vicerrectora sobre cómo hemos puesto en valor a la ciencia y la tecnología. La conté alguna vez, para algunos será una historia repetida, pero voy a contarla una vez más. Estábamos con Néstor allá en el 2003 tratando de cerrar el gabinete, y yo era legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Y le dije, mirá, ahí en la Ciudad de Buenos Aires hay un ministro de Educación que dice, me parece que pinta bien, que podríamos convocarlo. ¿Lo conocés? Mirá, no lo conozco por lo que hace. Y la verdad está haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, llámalo, me dijo. Y entonces un día lo llamo a Daniel, que para entonces era candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo convoco a tomar un café en Santa Fe Coronel Díaz, en un bar de Santa Fe Coronel Díaz. Y allí llegó Daniel, a quien por primera vez le hablaba. Y entonces le dije, mirá Daniel, estamos necesitando pensar quién se va a hacer cargo de la cartera de educación que tenía en ese momento Ciencia y Tecnología bajo su órbita. Y yo creo que vos sos la persona indicada. Pero vos tenés que hacerte cargo. Veníamos de un tiempo muy difícil, tan difícil que nosotros asumimos con un paro docente en Entre Ríos y en San Juan que llevaba meses sin resolverse. Entonces lo traté de convencer a Daniel de que fuera ministro de Educación. Y en un momento Daniel, que era muy escéptico a mi propuesta, me hizo la pregunta que casi me deja sin respuesta. Me hizo la pregunta que casi me deja sin respuesta. Me dijo, pero escúchame, Alberto, ¿vos conoces algún ministro de Educación que haya salido bien parado en este país? Claro, y me quedé yo. Pero como no me iba a ganar la discusión, le dije, sí, Sarmiento.
Entonces me dijo, pero eso fue en el siglo pasado. Bueno, vos vas a ser el Sarmiento del siglo XX y del siglo XXI. Y entonces, yo admito que fue una osadía absoluta la mía, ¿eh? Fue una osadía absoluta. Pero ¿por qué se lo dije con tanta certeza? Porque yo sabía cómo pensaba Néstor. Sabía cuánto Néstor creía en la importancia de la educación. Sabía toda la importancia que íbamos a poner, toda la atención que le íbamos a poner a la educación, al desarrollo de la ciencia y al desarrollo de la tecnología. No me equivoqué, Daniel. No te mentí. No sé si vas a ser Sarmiento, eso no te lo puedo garantizar. Pero lo que sí te digo es que has sido parte de gobiernos que creen que el futuro está en la educación, en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Que las sociedades ricas hoy en día no se miden por la cantidad de petróleo, por la cantidad de oro, por la cantidad de gas que tienen, se miden por lo que saben y conocen. Y que por lo tanto no hay dinero mejor invertido pensando en la sociedad que el dinero que se invierte en educación, en ciencia y en tecnología. ¿Y por qué lo creo? Nosotros, que somos peronistas, como peronistas que somos desarrollistas. A nosotros no nos interesa el crecimiento, nos interesa el desarrollo, son dos cosas distintas. Bien lo dijo recién Daniel. Porque crecer supone mejorar los números, y yo veo crecer muchas economías, pero no veo desarrollar sociedades, que son dos cosas distintas. Nosotros lo que necesitamos es hacer que detrás de esos números que muestran crecimiento, venga detrás un desarrollo real de nuestras sociedades. Desarrollo real es todo lo que dijo la vicerrectora recién y lo que repitió Daniel y lo que antes dijo Fernando. Desarrollo real es no que crezca el centro del país, es que crezca la Argentina. Desarrollo real no es que solo invirtamos en la ciudad capital de la Argentina, es que invirtamos en toda la Argentina. Eso es desarrollo real. Porque que el desarrollo se dé en el puerto y el norte quede olvidado, eso no es desarrollo. Será crecimiento para algunos, pero no es desarrollo. Y como siempre digo, nuestro principal objetivo debe ser que quien nazca en cualquier lugar de la Argentina tenga en el mismo lugar donde nació la posibilidad de educarse, de encontrar trabajo, de desarrollarse, de hacer su familia, de vivir feliz en ese lugar, de contar con las posibilidades necesarias para poder lograr sus objetivos y que un día se muera feliz después de haber vivido en el mismo lugar donde nació. Eso es lo que debemos hacer. Eso es el federalismo. Ese es el desarrollo que debemos hacer. Eso es lo que debemos generar. No es otra cosa. Ahora, la desigualdad en Argentina es enorme. Enorme. Acá está mi querido amigo Gildo. Conozco su trabajo. Es un trabajo inmenso. En una provincia que después de la deforestación le costó mucho recuperarse y le cuesta mucho recuperarse. Y se recupera porque el Estado está siempre presente, al lado de los que necesitan. Los que necesitan no son solo los que están atrapados en la pobreza. Son también las pequeñas y medianas empresas que pueden producir y dar trabajo. ¿Qué es lo que a nosotros más nos preocupa? Para desarrollarnos, no tenemos que distribuir asistencia social, tenemos que distribuir trabajo, tenemos que distribuir inversión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y en los tiempos que vivimos, indefectiblemente, la inversión está ligada a la ciencia y a la tecnología. Y de verdad,
Aprovecho para recordar a Susana Torrado, a quien conocí y trabajé, que ha fallecido en estos días y que fue muy maltratada. Y en su memoria reivindico a todos los científicos y científicas que tiene la Argentina. Las he visto trabajar en la pandemia, los he visto trabajar en la pandemia, los he visto arriesgarse poniéndole el cuerpo a un virus desconocido que por entonces no teníamos remedio para enfrentar. Son seres excepcionales y toda la Argentina tiene que saber que contamos con semejante capacidad. Si hoy en día en la Argentina se están produciendo vacunas, se están creando vacunas argentinas, es porque tenemos la capacidad científica de nuestra gente para poder hacerlo. Y tenemos también la industria capaz de producirla. No nos damos cuenta porque a veces nos enredamos en debates y en discusiones entre nosotros que nos postergan y nos dejan siempre parados en el mismo lugar. Pero el otro día leía un informe de la Organización Mundial de la Salud. Miren, entre los países que tienen más de 30 millones de habitantes, la Argentina es el país que más vacunó y más inmunizó a su sociedad. Y ese es un logro colectivo de todos nosotros, de los que trabajamos por producir la vacuna, por traer la vacuna del exterior, por aplicarla y por los argentinos que no escucharon las voces que le decían eso es veneno y se brindaron a inmunizarse. Ese es un logro colectivo. Y a mí me hace muy feliz encabezar esa tabla de posiciones. Me hace muy feliz, porque gracias a eso podemos seguir con el trabajo, podemos seguir produciendo, el empleo crece, las empresas no se detienen, la obra pública no se detiene. A veces, cuando empezamos a hablar entre nosotros, decimos, bueno, claro, la pandemia estuvo 2 años parados. 2 años parados. 2 años parados. El otro día fui a Mar de Ajó, toda mi vida de chico, porque mis padres me llevaban a veranear allá, veraneaba en Cariló, después de adolescente, como era medio hippie, me iba a tocar la guitarra a Villa Gesell. Entonces, toda mi vida padecí el regreso a Buenos Aires por la Ruta 11 hasta la esquina de Croto y ahí doblar hasta Dolores, hasta poder encontrarme con la Ruta 2 en mejores condiciones. Y cuando vi lo que es la Ruta 11 hoy y que es lo que es la Ruta 56 hoy, y darme cuenta que hoy se llega por autovía a Gesell y a Pinamar, y que en los 4 años que me precedieron a la llegada al gobierno se hicieron, creo que 17 kilómetros, y nosotros hicimos en medio de la pandemia 158 kilómetros de autovía. Nos detuvimos en la pandemia. Mire, nadie se detuvo, no se detuvieron los científicos, no se detuvo la obra pública, no se detuvo la construcción de colegios, no se detuvo absolutamente nada de lo que era poner en pie la Argentina. Lo que ocurrió es que había algo más importante que era cuidar la salud de los argentinos. Y eso ocupó nuestra atención, pero no nos detuvo. No nos detuvo. No nos detuvo. Por eso, en el año que sufrimos el ingreso de la variación de la variante Delta, que fue la más trágica, la que más vida se llevó, en ese mismo año nosotros crecimos más del 10%. ¿Cómo que nos detuvo la pandemia? Miren, la pandemia poco a poco será un capítulo de nuestras vidas. Nosotros, sin habernos dado cuenta, somos sobrevivientes de una pandemia que se llevó cientos de miles de vidas, millones de vidas en el mundo. Como sobrevivientes que somos, tenemos el deber moral de hacer algo mejor. Tenemos el deber moral de construir una sociedad más justa.
tenemos el deber moral de terminar con las inequidades. Tenemos el deber moral de igualar a todos los géneros. A veces leo en los diarios, qué ridículo el presidente, manda un instructivo para que sus ministros respeten el género. Claro. Hasta aquí el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hoy hizo el anuncio de financiación para la investigación en la República Argentina, con la presencia del titular de la cartera de Ciencia, Tecnología e Innovación y, por supuesto, también participando del mismo referentes de las pymes y de las universidades públicas de la Argentina. Le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias. Recuerden que nos vamos a estar viendo a lo largo de toda la jornada. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 270 millones de pesos.